El doloroso peregrinaje dominical de doña Carmen se detuvo en seco cuando una desconocida elegante bloqueó su camino con palabras que desgarraron 60 años de silencio. El nombre que aquella mujer pronunció hizo temblar sus piernas cansadas más que cualquier colina empinada, desenterrando un amor prohibido y una fortuna que sacudiría los cimientos de su humilde existencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando doña Carmen se despertó aquella mañana de domingo. Sus huesos, cansados por los 87 años que cargaban, protestaron como siempre al levantarse de la pequeña cama que ocupaba en el rincón de su humilde casa de adobe. A pesar del dolor, una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Era domingo, día de misa, el único momento de la semana en que podía escapar de su soledad. Con movimientos lentos pero precisos, doña Carmen se lavó la cara en el viejo lavamanos de porcelana desportillada. El agua fría la hizo estremecer, pero también la ayudó a despertar completamente. Frente al pequeño espejo manchado por los años, peinó con esmero su cabello blanco, recogiéndolo en un moño perfecto que coronaba su cabeza. Para la misa, siempre se arreglaba lo mejor posible. De su armario desvencijado sacó su mejor vestido, uno azul marino con pequeñas flores blancas que su difunta hija Rosario le había regalado hace ya más de 10 años. Lo había cuidado como un tesoro, usándolo exclusivamente para la misa dominical. Aunque estaba algo descolorido por los lavados, para ella seguía siendo el más hermoso del mundo. «Un día más, Señor, un día más que me regalas», murmuró, mientras se persignaba frente a la pequeña imagen de la Virgen que presidía su dormitorio. «Gracias por permitirme ver otro amanecer». La casa de doña Carmen quedaba en las afueras del pueblo de Santa Rosa, a unos 7 kilómetros de la iglesia. Desde que su esposo Manuel había fallecido hace 15 años, ella había permanecido sola en aquella casita alejada de todo. Sus 3 hijos habían emigrado a la capital en busca de mejores oportunidades, y aunque la llamaban de vez en cuando, las visitas eran cada vez más escasas. El último en visitarla había sido su hijo menor, Francisco, y de eso ya hacían 6 meses. Mientras preparaba un café simple para desayunar, doña Carmen repasaba mentalmente el trayecto que debía recorrer. Primero, el camino de tierra que serpenteaba entre los campos de maíz. Luego el tramo que bordeaba el pequeño arroyo, seguido por la colina empinada que siempre la dejaba sin aliento, y finalmente las calles empedradas del pueblo hasta llegar a la iglesia de Santa Rosa de Lima. Un recorrido que conocía de memoria y que hacía religiosamente cada domingo, llueva, truene o haga sol. «Ya no hay buses que pasen por aquí», se lamentaba mientras mordisqueaba un pedazo de pan duro mojado en el café. Los servicios de transporte habían dejado de llegar hasta su zona hace años, cuando la mayoría de las familias se habían mudado más cerca del pueblo. Pero ella se había negado a abandonar el hogar que había construido con Manuel. «Aquí están mis recuerdos, aquí está mi vida», solía decir cuando sus hijos insistían en que se mudara con alguno de ellos. A las 6 en punto, doña Carmen cerró con llave la puerta de su casa, se santiguó como hacía siempre antes de emprender el camino y comenzó su travesía semanal. El bastón de madera que Manuel había tallado para ella años atrás era su fiel compañero, ayudándola a mantener el equilibrio en los tramos más difíciles del camino. El trayecto era largo y agotador para una mujer de su edad. 3 horas le tomaba llegar a la iglesia caminando lentamente, descansando en cada sombra que encontraba en el camino. Pero para doña Carmen, el esfuerzo valía la pena. La misa no solo representaba su devoción religiosa,
sino también su único contacto real con otras personas. Era el momento en que podía sentarse junto a otros feligreses, intercambiar algunas palabras, sentirse parte de algo más grande que su pequeña casa solitaria. «Buenos días, doña Carmen», la saludó don Joaquín, un campesino que trabajaba en los campos cercanos y que ocasionalmente coincidía con ella en el camino. «¿Otra vez rumbo a la iglesia?» «Como cada domingo, don Joaquín», respondió ella con una sonrisa. «El Señor me da fuerzas». «¿No ha pensado en pedirle a alguien que la lleve? Ese camino es muy largo para usted». «¿Y quién me va a llevar? Mis hijos están lejos y los vecinos más cercanos también van a pie. Además, caminar me mantiene viva», añadió con una chispa de orgullo en sus ojos oscuros. Don Joaquín sacudió la cabeza con una mezcla de admiración y preocupación antes de despedirse y seguir su camino. No era el primero que se asombraba de la tenacidad de aquella anciana que semana tras semana desafiaba su edad y las circunstancias para no faltar a su cita con Dios. El sol ya estaba alto cuando doña Carmen llegó al tramo más difícil, la colina. Se detuvo un momento, secándose el sudor de la frente con un pañuelo bordado que guardaba en el bolsillo de su vestido. Sus piernas temblaban ligeramente y una punzada de dolor atravesaba su cadera derecha. Respiró hondo, apretó con más fuerza su bastón y comenzó el ascenso. Un paso a la vez, se repetía como un mantra, un paso a la vez, como en la vida. Cada domingo era la misma lucha, el mismo dolor, la misma determinación, y cada domingo, al llegar a la cima, experimentaba la misma satisfacción. Desde lo alto de la colina podía ver el pueblo entero, con sus casas de colores deslavados, sus calles estrechas y, en el centro, el campanario de la iglesia que la llamaba como un faro en medio de la oscuridad. Faltaba poco más de una hora para la misa de las 10 cuando doña Carmen empezó a descender por el otro lado de la colina. Sus rodillas protestaban con cada paso, pero su corazón se llenaba de alegría al ver que su destino estaba cada vez más cerca. Fue entonces cuando notó algo inusual en el camino. Un automóvil negro, reluciente y evidentemente caro, estaba estacionado a un lado del sendero de tierra. En aquella zona rural donde la mayoría de los vehículos eran viejas camionetas o motocicletas, un coche así llamaba poderosamente la atención. Mientras se acercaba, vio a una mujer de mediana edad recostada contra el capó. Vestía ropa elegante, gafas de sol y consultaba repetidamente su teléfono móvil con gesto de impaciencia. Claramente no era del pueblo. Su sola presencia destilaba un aire de ciudad que contrastaba fuertemente con el entorno rural. Doña Carmen, educada como era, decidió saludar al pasar junto al automóvil. «Buenos días, señorita», dijo con voz amable. «¿Está usted perdida? Este camino solo lleva al pueblo». La mujer levantó la vista de su teléfono, observando a la anciana con una expresión que Carmen no pudo descifrar detrás de esas gafas oscuras. Hubo un momento de silencio, como si la desconocida estuviera evaluando sus próximas palabras. «No estoy perdida», respondió finalmente la mujer, quitándose las gafas para revelar unos ojos intensamente verdes. «De hecho, la estaba esperando a usted, doña Carmen Sánchez». Un escalofrío recorrió la espalda de la anciana. ¿Cómo sabía su nombre aquella extraña? En un pueblo pequeño como Santa Rosa, todos se conocían, pero esta mujer definitivamente no era de allí. «A mí debe haber un error, señorita. Yo soy una simple anciana que va a misa», respondió doña Carmen, apretando instintivamente su bastón, súbitamente incómoda. La mujer sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No hay ningún error. Soy Isabel Montero y he recorrido un largo camino para encontrarla». La mujer dio un paso hacia doña Carmen. «Y creo que lo que tengo que decirle cambiará por completo su vida.
Doña Carmen sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué podía querer de ella? Miles de preguntas inundaron su mente, mientras el sol seguía subiendo en el cielo y las campanas de la iglesia comenzaban a sonar a lo lejos, llamando a los fieles a la misa que, por primera vez en muchos años, quizás doña Carmen no podría atender. Doña Carmen retrocedió instintivamente, apoyándose con más fuerza en su bastón. El tono de aquella mujer, una mezcla de urgencia y determinación, la inquietaba profundamente. «No entiendo qué asunto podría tener conmigo», respondió la anciana con voz firme a pesar de su desconcierto. «Nunca antes la he visto, señorita Isabel». La mujer esbozó una sonrisa triste. «Es comprensible que esté confundida. Le aseguro que no tengo malas intenciones». Isabel abrió la puerta del automóvil. «Por favor, permítame llevarla al pueblo. Durante el camino podré explicarle todo con calma». Doña Carmen dudó. Su madre siempre le había enseñado a no confiar en desconocidos, pero sus piernas cansadas y el sol cada vez más intenso hacían que la oferta resultara tentadora. Además, ya faltaba poco para la misa, y a este paso llegaría tarde. «No se preocupe», añadió Isabel al notar su vacilación. «Solo quiero hablar con usted. La dejaré en la iglesia a tiempo para la misa, se lo prometo». Algo en los ojos de aquella mujer, una mezcla de tristeza y honestidad, terminó por convencer a doña Carmen. Con cuidado, ayudada por Isabel, se acomodó en el asiento del copiloto. El interior del coche olía a nuevo y estaba impecablemente limpio, un lujo que doña Carmen no había experimentado en décadas. Isabel arrancó el motor y comenzó a conducir lentamente por el camino de tierra hacia el pueblo. Por unos instantes el silencio solo era interrumpido por el suave ronroneo del motor y el ocasional traqueteo cuando las ruedas pasaban sobre alguna piedra. «Debe estar preguntándose quién soy y cómo la conozco», comenzó Isabel, con la vista fija en el camino. «La respuesta es complicada, pero empezaré por lo básico. Trabajo para un bufete de abogados en la capital. Hace 3 meses recibimos un caso muy peculiar que nos llevó hasta usted». Doña Carmen la escuchaba con atención, sus manos arrugadas descansando sobre su regazo, aferrando su pequeño bolso de tela donde llevaba su misal y un rosario que había pertenecido a su madre. «¿Un caso? ¿Qué tipo de caso podría relacionarse conmigo? Soy una mujer simple, señorita. Nunca he tenido problemas con la ley». Isabel sonrió de nuevo, esta vez con más calidez. «No es nada de eso, doña Carmen. Se trata de una herencia». La palabra quedó flotando en el aire como una mariposa extraviada. Herencia. En la mente de doña Carmen, las imágenes de su modesta vida pasaron rápidamente. ¿Quién podría haberle dejado algo a ella? Sus padres habían muerto hacía décadas sin más posesiones que la pequeña casa donde ella ahora vivía. Su esposo Manuel había fallecido sin dejar nada más que recuerdos y el bastón que ahora sostenía entre sus manos temblorosas. «Debe haber un error», murmuró doña Carmen. «Nadie en mi familia tenía bienes que heredar. No se trata de su familia directa», aclaró Isabel mientras el automóvil comenzaba a entrar en las primeras calles del pueblo. «¿Le suena el nombre de Ernesto Valdés?» El corazón de doña Carmen dio un vuelco al escuchar ese nombre. Hacía más de 60 años que no lo oía, pero aún así provocó una oleada de emociones que creía olvidadas. Su rostro palideció visiblemente. «Veo que sí lo recuerda», observó Isabel, lanzándole una mirada de reojo. «Ernesto Valdés», repitió doña Carmen, como si el nombre fuera una reliquia frágil que podría romperse en sus labios. «Sí, lo conocí. Hace muchos años, cuando yo era apenas una jovencita». Isabel asintió mientras conducía lentamente por las calles empedradas, acercándose a la plaza principal donde se alzaba la iglesia.
Ernesto Valdés falleció hace 3 meses en Buenos Aires, Argentina, explicó Isabel. Era un hombre muy rico, dueño de varias empresas importantes en el sector minero. No tenía familia directa, ningún hijo, nunca se casó. Doña Carmen escuchaba con el ceño fruncido, tratando de asimilar esta información. El Ernesto que ella había conocido era un joven apasionado, lleno de sueños, que había abandonado el pueblo para buscar fortuna en el extranjero. Nunca había regresado. En su testamento el señor Valdés dejó instrucciones muy específicas, continuó Isabel, deteniendo el automóvil a una cuadra de la iglesia. Las campanas sonaban con insistencia, anunciando que la misa estaba a punto de comenzar. Nos pidió que localizáramos a Carmen Sánchez de Santa Rosa, la mujer que, según sus palabras, caminaba horas para llegar a misa cada domingo. Un nudo se formó en la garganta de doña Carmen. ¿Cómo podía Ernesto saber eso sobre ella? ¿La había estado vigilando todos estos años desde la distancia? Le dejó algo, doña Carmen, algo importante. La anciana miró hacia la iglesia, donde los últimos feligreses entraban apresuradamente. Por primera vez en décadas, la misa pasó a un segundo plano en su mente. ¿Qué podría haberme dejado Ernesto después de tantos años? Isabel sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a doña Carmen. Esto es solo una parte. El testamento es extenso y complejo, pero aquí está la carta que él dejó específicamente para usted. Con manos temblorosas, doña Carmen tomó el sobre. Era de un papel grueso, color crema, con su nombre escrito en una caligrafía elegante que, de alguna manera, aún reconocía como la de Ernesto, aunque más madura y refinada que la del joven que había conocido. Preferiría que la leyera en privado, sugirió Isabel. Pero hay algo que debo decirle antes. Ernesto Valdés le ha dejado una suma considerable de dinero, así como propiedades en la capital y en Buenos Aires. Doña Carmen levantó la mirada del sobre, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Propiedades? ¿Dinero? No entiendo. ¿Por qué haría algo así? La carta probablemente responda a esas preguntas mejor que yo, respondió Isabel con suavidad. Pero hay algo más, algo que él me pidió que le dijera personalmente. Las campanas dejaron de sonar indicando que la misa había comenzado. Doña Carmen, por primera vez en su vida, no sintió urgencia por entrar a la iglesia. ¿Qué es? Los ojos de Isabel se humedecieron ligeramente. Me pidió que le dijera que nunca dejó de amarla, que cada día de su vida pensó en usted y en el camino que no tomó, que su mayor arrepentimiento fue haberla dejado aquí, en Santa Rosa. Las palabras cayeron sobre doña Carmen como un aguacero repentino, empapando décadas de resignación y soledad. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, cada una cargando el peso de un recuerdo, de un ¿qué hubiera sido si? Después de todo este tiempo, murmuró, más para sí misma que para Isabel. Después de todo este tiempo. Isabel respetó su silencio por unos momentos, permitiéndole procesar la avalancha de emociones. Finalmente, señaló hacia la iglesia. ¿Quiere entrar a misa? Puedo esperarla y después podemos hablar con más calma sobre los detalles prácticos. Doña Carmen miró hacia la iglesia, luego al sobre en sus manos y finalmente a Isabel. Una extraña sensación de paz la invadió, como si una pieza perdida de su vida hubiera encontrado finalmente su lugar. Sí, necesito hablar con Dios ahora más que nunca, respondió, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Tengo mucho que agradecerle. Con la ayuda de Isabel, doña Carmen bajó del automóvil y comenzó a caminar hacia la iglesia, su bastón marcando un ritmo constante sobre las piedras. La misa ya había comenzado, pero por primera vez llegar tarde no le preocupaba. Llevaba en sus manos un pedazo de su pasado y quizás
la clave de un futuro que nunca imaginó posible a sus 87 años. Mientras avanzaba por el pasillo central de la iglesia, sintiendo las miradas curiosas de los feligreses que nunca la habían visto llegar tarde, doña Carmen pensó en el joven Ernesto, en sus promesas, en sus sueños compartidos bajo el viejo roble a las afueras del pueblo. Pensó en Manuel, su fiel esposo, a quien había amado sinceramente, a pesar de que una parte de su corazón siempre había pertenecido a otro. Pensó en sus hijos, en cómo esta noticia podría cambiar también sus vidas. Se sentó en la última banca, el sobre firmemente agarrado entre sus manos como un talismán. Mientras el sacerdote hablaba sobre el perdón y la redención, doña Carmen cerró los ojos, dejando que sus palabras se mezclaran con los recuerdos y las nuevas posibilidades que se abrían ante ella. Afuera, Isabel esperaba pacientemente en su automóvil, consciente de que acababa de ser testigo del inicio de una historia extraordinaria, la historia de una anciana que durante años había caminado kilómetros para asistir a misa, sin saber que cada paso la acercaba no solo a Dios, sino también a un pasado que nunca había terminado de escribirse. La misa transcurrió como en un sueño para doña Carmen. Las palabras del sacerdote llegaban a sus oídos distorsionadas, como si estuviera escuchándolas bajo el agua. Su mente viajaba constantemente al sobre que sostenía entre sus manos temblorosas, a las revelaciones de Isabel y, sobre todo, a los recuerdos de un joven Ernesto Valdés, que ahora emergían con fuerza renovada de los rincones más profundos de su memoria. Cuando el sacerdote dio la bendición final, doña Carmen permaneció sentada mientras el resto de los feligreses comenzaba a abandonar la iglesia. Algunos le dirigieron miradas curiosas, no acostumbrados a verla llegar tarde y menos aún a que se quedara después de la ceremonia. Normalmente, ella emprendía de inmediato el largo camino de regreso a casa. ¿Está todo bien, doña Carmen?, preguntó el padre Ignacio, acercándose a ella una vez que la iglesia había quedado casi vacía. Era un hombre de mediana edad, con una amabilidad genuina que se reflejaba en sus ojos. «Sí, padre», respondió ella con una voz que sonaba distante incluso para sí misma. «Solo necesito un momento a solas, si no le importa». El sacerdote asintió comprensivamente. «Quédese todo el tiempo que necesite. La casa de Dios siempre está abierta para usted». Una vez sola, doña Carmen dirigió su mirada hacia el altar, hacia el Cristo crucificado que presidía la iglesia. «Señor», murmuró, «dame fuerzas para enfrentar este pasado que vuelve a mí cuando menos lo esperaba». Con manos temblorosas, abrió finalmente el sobre. Dentro había varias hojas de papel de alta calidad, cubiertas por una letra pulcra y elegante, que a pesar de los años, aún reconocía. Comenzó a leer: «Mi querida Carmen, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy en este mundo y que Isabel ha cumplido su misión de encontrarte. Espero que la vida te haya tratado con la gentileza que mereces, aunque sé que nada ha sido fácil para ti en Santa Rosa. Han pasado más de 60 años desde que dejé el pueblo con la promesa de volver por ti. Una promesa que, como bien sabes, nunca cumplí. No hay palabras suficientes para expresar el arrepentimiento que ha marcado cada día de mi existencia desde entonces». Doña Carmen tuvo que detenerse, las lágrimas nublando su visión. Respiró profundamente y continuó leyendo. «Quizás te preguntes cómo sé que sigues en Santa Rosa, que caminas kilómetros cada domingo para asistir a misa. La verdad, mi Carmen, es que nunca dejé de saber de ti. A través de los años, contraté personas que me mantuvieran informado sobre tu vida. Sé que te casaste con Manuel Guzmán, un buen hombre según me dijeron. Sé que tuvieron 3 hijos y que ahora vives sola en la misma casa que compartiste con él hasta su muerte. Sé que me juzgarás por esta vigilancia silenciosa,
pero era la única forma que encontré de mantenerte en mi vida sin interrumpir la tuya, porque verás, mi partida no fue como te la conté. El corazón de doña Carmen dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? Según lo que Ernesto le había dicho aquella última noche bajo el roble, él se marchaba para hacer fortuna y volvería para casarse con ella. Pero nunca regresó, y tras años de espera, ella había aceptado la propuesta de Manuel, un hombre bueno y trabajador que la amaba sinceramente. Me fui de Santa Rosa porque me amenazaron de muerte, Carmen. Tu padre y tu tío Sebastián me confrontaron la noche antes de mi partida. Me dijeron que si no me alejaba de ti para siempre, me matarían. No era una amenaza vacía. Tu tío ya había demostrado de lo que era capaz cuando golpeó casi hasta la muerte a aquel vendedor ambulante que supuestamente había mirado de forma inapropiada a tu prima Elena. Tenía dos opciones: quedarme y arriesgarme a que nos hicieran daño a ambos, o irme sin decirte la verdad para que pudieras seguir adelante con tu vida. Escogí lo segundo, pensando que era lo mejor para ti. Con el corazón destrozado, te mentí aquella última noche. Te dije que volvería sabiendo que jamás podría hacerlo. Doña Carmen dejó escapar un sollozo ahogado. Su padre y su tío, dos hombres duros y tradicionales, habían muerto hacía décadas, pero jamás hubiera imaginado que fueran capaces de tal crueldad, de robarle la vida que pudo haber tenido con el hombre que realmente amaba. En Argentina encontré oportunidades que nunca hubiera tenido en nuestro pequeño pueblo. El trabajo duro y algo de suerte me llevaron de ser un simple empleado a construir un imperio en la minería. Pero todo ese éxito, todo el dinero y el reconocimiento no significaban nada sin ti a mi lado. Intenté rehacer mi vida, por supuesto. Hubo otras mujeres, pero ninguna logró hacerme olvidarte. Por eso nunca me casé, nunca formé una familia. Tú siempre fuiste la única, Carmen, desde aquellos días en que corríamos descalzos por los campos de maíz, hasta este momento en que mis palabras llegan a ti, desde más allá de la muerte. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas arrugadas de doña Carmen. Cada línea era como un puñal que revolvía heridas que creía cerradas, pero que solo habían estado dormidas bajo capas de resignación y rutina. He dedicado mi testamento a reparar, en la medida de lo posible, el tiempo que perdimos. Sé que el dinero no puede devolverte la juventud ni los años que pudimos haber compartido, pero espero que al menos pueda darte comodidad y seguridad en estos años que te quedan. Hay algo más, algo que Isabel te explicará en detalle. Entre mis posesiones más preciadas hay un diario que he mantenido desde que dejé Santa Rosa. En él he escrito cartas imaginarias dirigidas a ti, contándote cada acontecimiento importante de mi vida como si estuvieras a mi lado. Ese diario es tuyo ahora. Quizás encuentres algo de consuelo en sus páginas, o tal vez solo sirva para que conozcas al hombre en que me convertí. Mi último deseo, si puedes encontrar en tu corazón la generosidad para concedérmelo, es ser enterrado en Santa Rosa, en aquel pequeño cementerio donde descansaron tus padres, y donde seguramente reposa ahora Manuel. Isabel tiene mis instrucciones y todo está legalmente preparado. Solo falta tu aprobación. Con amor eterno, Ernesto. Cuando terminó de leer, doña Carmen permaneció inmóvil, las hojas de papel temblando en sus manos. Un torbellino de emociones la atravesaba. Dolor por lo que pudo haber sido, rabia hacia su padre y su tío, conmoción ante las revelaciones, y una extraña sensación de paz al saber finalmente la verdad. Se levantó lentamente, guardó la carta en el sobre y caminó hacia la salida de la iglesia. El sol de mediodía la recibió con su calor implacable, pero ella apenas lo notó. Isabel la esperaba pacientemente, recostada contra el automóvil. «¿Está bien, doña Carmen?»,
preguntó la abogada con genuina preocupación al ver los ojos enrojecidos de la anciana. No, respondió ella con honestidad, pero lo estaré. Se sentaron nuevamente en el automóvil, esta vez en silencio. Doña Carmen miraba por la ventanilla, observando el pueblo que había sido testigo silencioso de su juventud, de sus sueños truncados, de su vida resignada. «Quiero ver ese diario», dijo finalmente. Isabel asintió. «Lo tengo en mi hotel. También hay documentos que debe revisar y firmar sobre la herencia». «¿Y sobre lo otro? ¿Sobre traerlo aquí?» «Los arreglos están hechos. Sus restos están siendo trasladados desde Buenos Aires en estos momentos, pero como él indicó, la decisión final es suya». Doña Carmen miró nuevamente hacia la iglesia, luego hacia el camino que llevaba a su casa solitaria. «Llévame a tu hotel», decidió. «Hay mucho que necesito saber antes de tomar esa decisión». Mientras el automóvil se alejaba de la plaza, los vecinos de Santa Rosa comentaban con curiosidad la extraña escena. Doña Carmen, la anciana que siempre caminaba kilómetros para llegar a misa y que siempre regresaba a pie, subiendo a un lujoso automóvil con una desconocida elegante. Nadie podía imaginar que estaban presenciando el principio de una transformación, el despertar de una historia de amor que había permanecido dormida durante más de 6 décadas. El Hotel Mirador era el único establecimiento de su tipo en Santa Rosa, un edificio de 2 plantas con fachada colonial que normalmente alojaba a los pocos turistas que se aventuraban en aquella región apartada o a los representantes de comercio que ocasionalmente visitaban el pueblo. Para los habitantes locales era un lugar casi mítico, un espacio que pertenecía a otro mundo, uno al que ellos rara vez tenían acceso. Cuando doña Carmen entró al vestíbulo del brazo de Isabel, sintió las miradas curiosas de la recepcionista y del joven Botones que holgazaneaba cerca de la entrada. Nunca antes había puesto un pie en aquel lugar y ahora, con su vestido sencillo y su bastón de madera, se sentía notoriamente fuera de lugar entre los muebles elegantes y los suelos de mármol pulido. «Por aquí, doña Carmen», indicó Isabel, guiándola hacia las escaleras. «Mi habitación está en el primer piso». La anciana subió lentamente los escalones, rechazando educadamente la oferta del Botones de ayudarla. Cada peldaño era un esfuerzo, pero también un paso más hacia las respuestas que había esperado durante toda una vida sin siquiera saber que las buscaba. La habitación de Isabel era amplia y luminosa, con una gran cama en el centro, un escritorio junto a la ventana y un pequeño sofá tapizado en un rincón. Sobre la mesa de noche descansaba un maletín de cuero negro que Isabel abrió nada más entrar. «Siéntese, por favor», ofreció la abogada, señalando el sofá. «¿Le gustaría tomar algo? Puedo pedir que nos suban té o café». «Un poco de agua estaría bien», respondió doña Carmen, acomodándose en el sofá con cierta dificultad. Mientras Isabel hablaba por teléfono para pedir el agua, la anciana observaba la habitación tratando de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Hace apenas unas horas, su única preocupación era llegar a tiempo a misa. Ahora, su mundo entero se había puesto patas arriba con revelaciones sobre un amor que creía olvidado y una fortuna que jamás imaginó poseer. Isabel sacó un paquete envuelto en tela del maletín y se lo entregó a doña Carmen. «Este es el diario que mencionó Ernesto en su carta. Comenzó a escribirlo el mismo día que dejó Santa Rosa, y la última entrada es de 3 días antes de su muerte». El paquete pesaba en las manos de doña Carmen. No era un simple cuaderno, sino una colección de varios volúmenes encuadernados en cuero, cada uno etiquetado con un rango de fechas. 60 años de pensamientos, sentimientos y experiencias dirigidos a ella, como cartas que nunca fueron enviadas, pero que siempre tuvieron una destinataria clara. «Hay algo más que debes saber»,
continuó Isabel mientras se sentaba en el borde de la cama frente a doña Carmen. Ernesto Valdés era un hombre extraordinariamente rico. Sus empresas mineras se expandieron por toda Sudamérica y tenía inversiones importantes en Europa y Estados Unidos. La herencia que le ha dejado a usted es sustancial. ¿Qué significa sustancial exactamente?, preguntó doña Carmen, acariciando la cubierta del primer volumen del diario. Isabel dudó un momento, como si estuviera buscando la manera adecuada de expresarlo. Significa que, a partir de ahora, usted es una mujer multimillonaria, doña Carmen. La suma exacta tendremos que revisarla con los contadores, pero estamos hablando de varias decenas de millones de dólares, propiedades en 3 países y participaciones en empresas que siguen generando beneficios. La anciana levantó la mirada del diario, con los ojos muy abiertos. ¿Millones? Eso es una locura. ¿Qué voy a hacer yo con tanto dinero a mi edad? Esa es una decisión que solo usted puede tomar, respondió Isabel con una sonrisa comprensiva. Pero Ernesto dejó algunas sugerencias. Si me permite. La abogada sacó otro documento del maletín. Aquí menciona la posibilidad de crear una fundación a su nombre para ayudar a los niños de comunidades rurales a acceder a educación superior. También sugiere la construcción de un hospital en Santa Rosa, que actualmente carece de instalaciones médicas adecuadas. Doña Carmen escuchaba con incredulidad. La idea de tener el poder de transformar completamente su comunidad, de dejar un legado que perdurara mucho después de su muerte, era abrumadora. También está su familia, por supuesto, continuó Isabel. Sus hijos y nietos podrían beneficiarse enormemente de esta herencia. La mención de sus hijos trajo a doña Carmen de vuelta a la realidad. Francisco, Elena y Miguel, sus 3 hijos que habían abandonado Santa Rosa en busca de mejores oportunidades, luchando por sobrevivir en la gran ciudad con trabajos precarios y salarios insuficientes. «Mis hijos», murmuró, «tengo que hablar con ellos. Tienen que saber». Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el servicio de habitaciones con el agua que habían pedido. Isabel agradeció al camarero y le ofreció un vaso a doña Carmen, quien bebió agradecida, sintiendo que su garganta seca se aliviaba. «Hay mucho que procesar», dijo Isabel con gentileza, «y muchas decisiones que tomar, pero no tiene que hacerlo todo hoy. Mi recomendación es que lea el diario, que se dé tiempo para asimilar todo esto. Yo estaré en el pueblo por una semana más para ayudarla con los trámites iniciales y responder cualquier pregunta que tenga». Doña Carmen asintió, aún abrumada. Miró nuevamente el primer volumen del diario y con cuidado deshizo el nudo de la cinta que lo mantenía cerrado. La primera página estaba fechada el 15 de junio de 1962, el día después de que Ernesto dejara Santa Rosa. «Mi querida Carmen», comenzaba la entrada, escrita con una caligrafía juvenil y apresurada, muy diferente de la letra madura y elegante de la carta que había leído en la iglesia. «Estoy en el autobús que me lleva lejos de ti, y cada kilómetro que recorro es como un cuchillo que se clava en mi corazón. Anoche te mentí, te dije que volvería, sabiendo que no puedo hacerlo. Tu padre y tu tío me han amenazado de muerte si intento contactarte de nuevo. Me dijeron cosas horribles, que no soy suficiente para ti, que nunca podría darte la vida que mereces. Quizás tengan razón, pero debería ser tu decisión, no la suya ni la mía». Las lágrimas comenzaron a nublar la visión de doña Carmen nuevamente. Cerró el diario, incapaz de continuar leyendo en ese momento. El dolor era demasiado fresco, demasiado intenso, como si los 60 años que habían pasado se comprimieran en un instante y fuera ayer cuando se despidió de Ernesto bajo el viejo roble, creyendo inocentemente en su promesa de volver. «¿Está bien?», preguntó Isabel,
preocupada por la palidez repentina de la anciana. «Necesito aire», respondió doña Carmen levantándose con dificultad. «Necesito pensar». Isabel la ayudó a incorporarse y la acompañó hasta la ventana, que abrió para permitir que la brisa fresca de la tarde entrara en la habitación. Desde allí se podía ver la plaza del pueblo y a lo lejos, las colinas que doña Carmen había recorrido esa misma mañana, ignorante de cómo su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?», dijo finalmente la anciana con la mirada perdida en el horizonte. «Que pasé toda mi vida conformándome, aceptando lo que el destino parecía haberme reservado. Amé a Manuel, sí, fue un buen esposo y padre, pero nunca dejé de pensar en Ernesto, en lo que pudo haber sido. Y ahora descubro que él tampoco me olvidó, que ambos vivimos vidas incompletas por culpa de la crueldad y el egoísmo de mi familia». Isabel guardó respetuoso silencio, comprendiendo que doña Carmen necesitaba expresar sentimientos que probablemente había mantenido enterrados durante décadas. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir sobre traerlo aquí?», preguntó finalmente doña Carmen. «Los trámites ya están en marcha. Sus restos llegarán pasado mañana, pero como dije, la decisión final es suya. Si prefiere que sea enterrado en Buenos Aires, donde vivió la mayor parte de su vida, solo tiene que decirlo». Doña Carmen negó con la cabeza. «No, debe volver a Santa Rosa. Es lo que él quería y es lo que yo quiero también. Después de tantos años separados, al menos en la muerte podemos estar cerca». Isabel asintió, conmovida por la determinación de aquella mujer que, a pesar de su edad y de la conmoción de las noticias recibidas, mostraba una fortaleza admirable. «Ahora», dijo doña Carmen volviéndose hacia Isabel con renovada firmeza, «necesito que me lleve a casa. Tengo mucho que leer y poco tiempo para hacerlo». El camino de regreso a casa fue silencioso. Isabel conducía con cuidado por los caminos rurales mientras doña Carmen, en el asiento del copiloto, sostenía contra su pecho los diarios de Ernesto como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Y en cierto modo, lo eran. 60 años de pensamientos, confesiones y sentimientos dirigidos a ella, un vínculo que había persistido a pesar de la distancia y el tiempo. Cuando finalmente llegaron a la pequeña casa de adobe, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Isabel ayudó a doña Carmen a bajar del automóvil y la acompañó hasta la puerta. «¿Segura que estará bien sola?», preguntó la abogada, preocupada por el impacto emocional que toda esta situación estaba teniendo en la anciana. «He estado sola muchos años, querida», respondió doña Carmen con una sonrisa cansada pero serena. «Estoy acostumbrada a mi propia compañía. Vendré mañana temprano para ayudarla con los preparativos para la llegada de Ernesto», dijo Isabel, dudando un momento sobre cómo referirse al traslado de los restos. «También traeré los documentos que necesitamos revisar sobre la herencia». Doña Carmen asintió distraídamente, su mente ya en otro lugar, anticipando las horas que pasaría leyendo aquellos diarios, reconstruyendo la vida del hombre que nunca dejó de amarla. Una vez sola, encendió la vieja lámpara de aceite que mantenía para las frecuentes interrupciones del servicio eléctrico, preparó una taza de té de manzanilla y se sentó en su mecedora favorita, aquella que Manuel había construido con sus propias manos para ella cuando esperaban a su primer hijo. El contraste no escapó a su percepción. Estaba a punto de sumergirse en la vida de Ernesto mientras se mecía en el regalo de Manuel. Sus dos amores, el perdido y el encontrado, de alguna manera presentes en esa habitación humilde. Abrió nuevamente el primer volumen del diario y comenzó a leer con avidez,
sumergiéndose en los pensamientos y experiencias del joven Ernesto. Las primeras entradas estaban llenas de dolor, arrepentimiento y rabia contra el padre y el tío de Carmen. Describía su viaje a Buenos Aires, las dificultades iniciales para encontrar trabajo, la soledad aplastante de ser un extranjero en una ciudad inmensa y despiadada. «Hoy cumplimos un mes separados, mi Carmen», leyó en una entrada fechada en julio de 1962. «Me pregunto si me odias por haberte abandonado sin explicación, si has llorado por mí como yo lloro por ti cada noche. O tal vez tu padre ya te ha convencido de que soy un cobarde, un don nadie que no merecía tu amor. A veces pienso en volver, en enfrentarme a tu familia y llevarte conmigo, pero el miedo me paraliza. No el miedo por mí, sino por ti. ¿Qué te harían si descubrieran que seguimos en contacto? La crueldad de tu tío Sebastián es legendaria en el pueblo». Doña Carmen pasó páginas y páginas, leyendo fragmentos de la vida de Ernesto, como quien arma un rompecabezas. Las entradas eran a veces diarias, otras veces pasaban semanas o incluso meses entre una y otra. Algunos períodos estaban descritos con detalle minucioso, otros apenas mencionados. En el segundo volumen, fechado entre 1968 y 1975, encontró la descripción de cómo Ernesto había conseguido su primer gran éxito empresarial al descubrir un yacimiento de plata en una región remota de Argentina. También halló la entrada donde se enteraba, a través de uno de sus informantes, que ella se había casado con Manuel. «Hoy he sabido que te has convertido en la esposa de Manuel Guzmán. La noticia me ha destrozado, aunque no debería sorprenderme. Han pasado 6 años desde que te dejé bajo aquel roble con una promesa que no pude cumplir. No tengo derecho a sentir celos ni dolor, pero lo siento. Me dicen que Manuel es un buen hombre, trabajador y honesto. Espero que te haga feliz, mi Carmen, que te dé la vida que yo no pude darte. Mientras tanto, seguiré escribiéndote estas cartas que nunca leerás, porque es la única forma que tengo de mantenerte en mi vida». Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de doña Carmen. Recordaba perfectamente su boda con Manuel. Había sido una ceremonia sencilla, con pocos invitados. Recordaba haber sentido afecto y gratitud hacia su futuro esposo, pero también recordaba el vacío en su pecho, la sensación de estar cumpliendo con lo que se esperaba de ella, más que siguiendo los deseos de su corazón. Siguió leyendo, saltando páginas, absorbiendo fragmentos de aquella vida paralela que podría haber sido suya. Encontró la entrada donde Ernesto celebraba el nacimiento de su primer hijo, Francisco, donde se preguntaba cómo sería el pequeño, si tendría sus ojos o los de Manuel. «A veces imagino una vida diferente, donde fui yo quien te dio hijos, quien construyó un hogar contigo. Me pregunto cómo habrían sido nuestros niños si hubieran heredado tu sonrisa o mi obstinación. En mis sueños más dolorosos veo una casa llena de risas infantiles, tu mano en la mía, nuestras cabezas canosas inclinadas sobre una cuna. Estos sueños me despiertan en medio de la noche, con lágrimas en los ojos y un vacío en el pecho que nada puede llenar». El reloj de pared marcó la medianoche, pero doña Carmen apenas lo notó. Estaba absorta en la lectura, viajando a través del tiempo y el espacio, reconstruyendo una vida que se había desarrollado paralela a la suya, conectada invisiblemente a ella a través de estos diarios y de los sentimientos que nunca murieron. En el tercer volumen encontró el relato de cómo Ernesto había construido su imperio minero, sus éxitos financieros, los reconocimientos que había recibido. También halló descripciones de mujeres que habían pasado por su vida, relaciones que nunca prosperaron porque, según escribía, ninguna era tú, Carmen, ninguna podía llenar el vacío que dejaste. La madrugada la encontró todavía leyendo, ahora en el quinto volumen,
correspondiente a los años 90. Aquí, Ernesto describía su primer regreso secreto a Santa Rosa, más de 30 años después de su partida. He caminado por las calles de nuestro pueblo como un fantasma, temiendo ser reconocido a pesar de que el tiempo ha cambiado mi apariencia. Te he visto, Carmen. Estabas en la plaza con una niña pequeña que supongo es tu nieta. Tu cabello, antes negro como la noche, ahora está salpicado de plata, pero tus ojos siguen siendo los mismos, luminosos y profundos. Quise acercarme, hablarte, pero ¿qué derecho tengo a irrumpir en la vida que has construido? Así que me conformé con observarte desde lejos, bebiendo la visión de ti como un hombre sediento en el desierto. Sigues siendo la más hermosa para mí, Carmen, a pesar de los años y la distancia. Doña Carmen cerró el diario de golpe, tratando de recordar ese día. 1994, 1995. Su nieta mayor, Lucía, tendría unos 5 años entonces. Solían ir a la plaza los domingos después de misa. ¿Había estado Ernesto allí observándola tan cerca y a la vez tan lejos? La idea le produjo escalofríos. El canto de un gallo la devolvió al presente. El amanecer se filtraba por las cortinas desgastadas de su ventana. Había pasado toda la noche leyendo, viajando a través de los recuerdos y sentimientos de Ernesto. Se sentía agotada emocionalmente, pero también extrañamente en paz, como si una parte de ella que había estado incompleta durante décadas finalmente encontrara su lugar. Se levantó con dificultad de la mecedora, sus articulaciones protestando después de tantas horas en la misma posición. Necesitaba descansar un poco antes de que Isabel llegara. Todavía quedaban 3 volúmenes por leer, los más recientes, y tenía la sensación de que contendrían revelaciones aún más sorprendentes. Mientras se dirigía a su habitación, el teléfono sonó, sobresaltándola. Pocas personas llamaban a ese número, y casi nunca tan temprano. «Diga», respondió, su voz rasposa por el cansancio y la emoción. «Mamá, soy Francisco». La voz de su hijo menor sonaba preocupada. «Nos llamó una mujer, una tal Isabel Montero. Nos contó una historia increíble sobre un millonario argentino que te dejó una herencia. ¿Es cierto eso, mamá? ¿Qué está pasando?» Doña Carmen suspiró profundamente. Había esperado tener más tiempo para asimilar todo antes de hablar con sus hijos, pero era evidente que Isabel había tomado la iniciativa de contactarlos. «Es una historia muy larga, hijo», respondió finalmente. «Y sí, es cierta. ¿Puedes venir al pueblo? Tus hermanos también. Hay mucho que necesito contarles». «Estamos saliendo para allá ahora mismo», dijo Francisco. «Elena, Miguel y yo. Estaremos en Santa Rosa por la tarde». Después de colgar, doña Carmen se sentó en el borde de su cama, súbitamente consciente de la magnitud de lo que estaba por venir. No solo tendría que explicarles a sus hijos sobre Ernesto y la herencia, sino también prepararlos para el funeral y todo lo que eso implicaba. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar, y ella, a sus 87 años, se encontraba en el centro de esa tormenta. Con un suspiro se acostó, esperando conseguir al menos unas horas de descanso antes de enfrentar lo que prometía ser uno de los días más intensos de su larga vida. El sueño de doña Carmen fue breve e intranquilo, poblado de imágenes del pasado que se entremezclaban con las revelaciones recientes. Soñó con Ernesto joven, con sus promesas bajo el roble. Soñó con Manuel, su rostro sereno y bondadoso. Soñó con sus padres y su tío Sebastián, figuras sombrías que le arrebataban la felicidad con manos crueles. Despertó sobresaltada cuando alguien llamó a su puerta. Era Isabel, puntual como había prometido. La abogada traía consigo un maletín lleno de documentos y una expresión de preocupación al notar las profundas ojeras de doña Carmen. «¿Ha dormido algo?», preguntó mientras entraba a la modesta sala. «Un poco.
mintió la anciana, ofreciéndole asiento en uno de los sillones desgastados. He estado leyendo los diarios. Es abrumador. Isabel asintió comprensivamente. Me imagino, pero hay asuntos urgentes que debemos atender. Los restos del señor Valdés llegarán mañana temprano y necesitamos preparar todo. Mis hijos vienen en camino, informó doña Carmen. Me llamaron esta mañana. Les contaste sobre la herencia. No era una pregunta, sino una constatación. Isabel no mostró señales de arrepentimiento por haber tomado esa iniciativa. Era necesario. Son su familia más cercana y tienen derecho a saber lo que está sucediendo. Además, necesitará su apoyo en los próximos días. Doña Carmen no podía discutir con esa lógica, aunque hubiera preferido ser ella quien les diera la noticia, después de haber procesado mejor toda la situación. ¿Qué necesitamos hacer ahora?, preguntó, dispuesta a centrarse en lo práctico para no dejarse abrumar por las emociones. Isabel abrió su maletín y sacó varios documentos. Primero, necesitamos su firma para autorizar el entierro en el cementerio local. Ya he hablado con el padre Ignacio y está dispuesto a oficiar la ceremonia, aunque debo advertirle que ha expresado cierta curiosidad sobre la relación entre usted y el señor Valdés. Es natural, suspiró doña Carmen. En un pueblo pequeño como este, cualquier novedad se convierte en el centro de todas las conversaciones, y esta no es una novedad cualquiera. También he reservado las mejores habitaciones del Hotel Mirador para sus hijos, continuó Isabel, y he contratado un servicio de catering para después del funeral. Todo corre por cuenta del patrimonio del señor Valdés, por supuesto. Doña Carmen se sintió momentáneamente abrumada por la eficiencia de Isabel. Todo parecía estar siendo organizado sin que ella tuviera que hacer nada. Era extraño, después de una vida entera tomando sus propias decisiones y resolviendo sus problemas sin ayuda. Gracias, dijo finalmente. No sé qué haría sin tu ayuda en estos momentos. Isabel sonrió con calidez. No me agradezca. Ernesto dejó instrucciones muy precisas sobre cómo quería que se manejara todo esto. Mi trabajo es asegurarme de que se cumplan sus deseos y que usted no tenga que preocuparse por los detalles prácticos en un momento tan emotivo. Pasaron las siguientes horas revisando documentos, firmando autorizaciones y discutiendo los arreglos para el funeral. A medida que el sol ascendía en el cielo, doña Carmen sentía crecer su ansiedad ante la inminente llegada de sus hijos. ¿Cómo les explicaría todo esto? ¿Cómo les haría entender que el hombre que estaba a punto de ser enterrado en Santa Rosa había sido el gran amor de su vida, incluso antes de que Manuel, su padre, entrara en escena? Cerca del mediodía, Isabel sugirió pedir algo de comer, notando que doña Carmen apenas había probado bocado desde el día anterior. Estaban terminando una comida sencilla traída por un muchacho del pueblo cuando un automóvil se detuvo frente a la casa. El momento había llegado. Francisco fue el primero en entrar, seguido de cerca por Elena y Miguel. Los tres rondaban los 60 años, con canas en el cabello y líneas de expresión que marcaban rostros que doña Carmen aún veía como los de sus niños pequeños. Se abalanzaron sobre ella, abrazándola con una mezcla de preocupación y confusión. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Francisco, siempre el más protector de los tres. «Todo esto es tan extraño». «Estoy bien, hijo», respondió ella, conmovida por la preocupación genuina en sus rostros. «Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, de hecho». Elena, la única hija mujer, observaba a Isabel con desconfianza apenas disimulada. «¿Es usted la abogada que nos llamó? Espero que entienda que esto suena como una estafa para cualquiera con 2 dedos de frente». Isabel no pareció ofenderse. Con calma profesional, sacó de su maletín copias certificadas del testamento de Ernesto Valdés.
artículos de periódicos argentinos que documentaban su éxito empresarial y su reciente fallecimiento, y documentos bancarios que confirmaban la existencia de las cuentas y propiedades mencionadas. Les aseguro que no hay ningún engaño aquí, dijo mientras les entregaba la documentación. El señor Valdés era un hombre extremadamente rico y su madre fue el gran amor de su vida. Todo está perfectamente en regla desde el punto de vista legal. Miguel, el hijo del medio, siempre el más pragmático, revisaba los documentos con ojo crítico. Esto parece auténtico, pero sigo sin entender. Mamá, ¿quién era este hombre para ti? Nunca lo mencionaste. Doña Carmen respiró profundamente. Era el momento de la verdad, de revelar un capítulo de su vida que había mantenido enterrado durante décadas. Siéntense, por favor, pidió, señalando los sillones desgastados de la sala. Es una historia larga y complicada. Durante la siguiente hora, doña Carmen les contó todo: su amor juvenil por Ernesto, las amenazas de su abuelo y su tío, la partida de Ernesto y su promesa de volver, los años de espera, su matrimonio con Manuel y, finalmente, las revelaciones que había descubierto en la carta y los diarios. Sus hijos la escuchaban con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la conmoción. Para ellos, su madre siempre había sido simplemente eso: una madre y después una abuela, una mujer sencilla y devota cuya vida parecía tan transparente como el agua de un arroyo. Descubrir que tenía una historia de amor digna de una novela, que había sido el objeto de devoción de un hombre durante 60 años, era como conocer a una extraña. Entonces, ¿no amabas a papá?, preguntó Elena finalmente, su voz temblorosa. Doña Carmen se sintió herida por la pregunta, aunque entendía de dónde venía. Claro que lo amaba, hija. De una manera diferente quizás, pero sincera. Tu padre fue un buen hombre, un compañero leal, un padre amoroso. Construimos una vida juntos, criamos 3 hijos maravillosos. Eso es amor también. Francisco, que había permanecido en silencio durante gran parte del relato, finalmente habló. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Qué significa todo esto para ti, para nosotros? Doña Carmen miró a Isabel, quien asintió alentadoramente. Significa muchas cosas, hijo. Para empezar, mañana llegarán los restos de Ernesto y será enterrado aquí, en Santa Rosa. Me gustaría que estuvieran presentes en la ceremonia. Por supuesto que estaremos, afirmó Miguel inmediatamente. Es evidentemente importante para ti. También significa, continuó doña Carmen, que nuestra situación económica ha cambiado drásticamente. Ernesto me ha dejado su fortuna, que según Isabel es considerable. Un silencio tenso siguió a esta declaración. Doña Carmen podía ver en los ojos de sus hijos el torbellino de emociones y preguntas que esta noticia generaba. No sé exactamente qué hacer con tanto dinero, admitió, pero tengo algunas ideas. Quiero que ustedes estén seguros financieramente, por supuesto. Y quiero hacer algo por Santa Rosa, un lugar que tanto Ernesto como yo amamos a nuestra manera. Elena se acercó a su madre y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. Lo que decidas estará bien, mamá. Siempre has sido la más sabia de todos nosotros. Doña Carmen sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había temido incomprensión, quizás incluso rechazo, pero sus hijos estaban mostrando una apertura que la conmovía profundamente. Isabel, que había permanecido discretamente en segundo plano durante la conversación familiar, intervino suavemente. Si me permiten, hay algunos asuntos prácticos que deberíamos discutir antes de mañana. Los siguientes minutos se dedicaron a coordinar los detalles del funeral, el alojamiento de los hijos en el hotel y los primeros pasos para gestionar la herencia. A medida que la tarde avanzaba, doña Carmen sentía crecer en su interior una extraña mezcla de tristeza y expectación.
Mañana, después de más de 60 años, Ernesto volvería finalmente a Santa Rosa, tal como había prometido aquel lejano día bajo el roble. No de la manera que ambos habían soñado entonces, pero volvería, y ella estaría allí para recibirlo. La mañana en que los restos de Ernesto Valdés llegarían a Santa Rosa amaneció con un cielo despejado de un azul intenso. Doña Carmen se despertó antes del alba, tras una noche inquieta en la que apenas había podido conciliar el sueño. Se vistió con esmero, eligiendo un vestido negro sencillo pero elegante que Elena le había traído la tarde anterior, después de un rápido viaje a la ciudad cercana. «Es demasiado», había protestado doña Carmen al ver la prenda. «No necesito ropa nueva». «Mereces verte hermosa hoy, mamá», había insistido Elena con dulzura. «Por ti, por él». Ahora, frente al espejo, la anciana apenas reconocía su reflejo. El vestido, de una tela suave y de calidad que nunca había podido permitirse, le daba un aire de dignidad que contrastaba con sus habituales ropas gastadas. Elena también había insistido en peinarla, recogiendo su cabello blanco en un moño elegante, adornado con una pequeña peineta plateada. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Francisco, que venía a recogerla para llevarla al cementerio. «Estás preciosa, mamá», dijo su hijo al verla, con una mezcla de sorpresa y admiración. «Tonterías», respondió ella, aunque no pudo evitar una pequeña sonrisa. «Solo soy una vieja con un vestido nuevo». El cementerio de Santa Rosa era un lugar pequeño y modesto, ubicado en una colina suave que dominaba el pueblo. Generaciones de habitantes locales descansaban allí, incluido Manuel, el esposo de doña Carmen, cuya tumba sencilla se encontraba bajo un viejo ciprés. Cuando doña Carmen llegó, acompañada por Francisco, el lugar ya bullía de actividad inusual. Un grupo de trabajadores terminaba de preparar una parcela para el entierro, no lejos de donde descansaba Manuel. Isabel supervisaba los preparativos con eficiencia discreta, asegurándose de que todo estuviera conforme a los deseos expresados por Ernesto en su testamento. «Buenos días, doña Carmen», saludó la abogada, acercándose a ellos. «Todo está casi listo. Los restos llegarán en aproximadamente 1 hora». «Gracias, Isabel», respondió la anciana, observando los preparativos con una mezcla de emociones contradictorias. Elena y Miguel se unieron a ellos poco después, seguidos por el padre Ignacio, quien llevaba su estola y un pequeño libro de oraciones. El sacerdote se acercó a doña Carmen con expresión solemne pero amable. «Es una situación inusual», comentó en voz baja, «pero después de escuchar su historia, entiendo la importancia de este momento para usted. Dios trabaja de maneras misteriosas, y quizás esta sea su forma de darles a usted y a don Ernesto el cierre que les fue negado en vida». Doña Carmen agradeció sus palabras con un asentimiento silencioso. A medida que pasaban los minutos, comenzaron a llegar más personas. Para su sorpresa, gran parte del pueblo parecía haberse enterado del evento y acudía movido por una mezcla de curiosidad y respeto. Vio a doña Rosario, su vecina de toda la vida, a don Joaquín, el campesino que a veces coincidía con ella en su camino a misa, al alcalde y su esposa, incluso a jóvenes que apenas conocía de vista. «¿Qué hace toda esta gente aquí?», murmuró incómoda ante tanta atención. «Eres parte de este pueblo, mamá», respondió Miguel. «Y esta es una historia que ha conmovido a todos. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «no todos los días se entierra a un multimillonario en Santa Rosa». Un murmullo creciente anunció la llegada de una caravana de vehículos negros que subían lentamente por el camino hacia el cementerio. A la cabeza, un coche fúnebre elegante transportaba el féretro de Ernesto Valdés. Doña Carmen sintió que su corazón se aceleraba.
Después de más de 60 años, Ernesto regresaba finalmente a Santa Rosa, tal como había prometido aquella lejana noche bajo el roble. No de la manera que ambos habían soñado entonces, pero regresaba, y ella estaba allí para recibirlo. El féretro, de madera oscura y herrajes plateados, fue bajado con solemnidad por 6 hombres vestidos de negro. Isabel había mencionado que eran empleados de confianza de las empresas de Ernesto, que habían viajado desde Argentina para este último servicio a su jefe. Con paso lento pero firme, doña Carmen se acercó al féretro. Colocó una mano temblorosa sobre la madera pulida, en un gesto de bienvenida y despedida simultáneas. «Has vuelto», susurró, tan bajo que solo ella podía escucharse. «Tal como prometiste». El padre Ignacio comenzó la ceremonia con una oración, seguida de una breve homilía sobre el amor que trasciende el tiempo y la distancia. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, evitaban cualquier juicio sobre la naturaleza de la relación entre doña Carmen y Ernesto, centrándose en su lugar en la misericordia divina y en cómo los caminos del Señor son a menudo misteriosos para los humanos. Cuando llegó el momento de bajar el féretro a la tumba, Francisco se acercó a su madre. Isabel mencionó que Ernesto dejó una carta que debía ser leída durante el entierro. Dijo en voz baja: «¿Quieres que la lea yo?». Doña Carmen negó con la cabeza. «No, hijo, debo hacerlo yo misma». Con manos temblorosas, sacó del bolsillo de su vestido un sobre que Isabel le había entregado esa mañana. Dentro había una única hoja de papel, la última carta de Ernesto, escrita poco antes de su muerte con la intención de que fuera leída en este preciso momento. La anciana desplegó el papel y con voz sorprendentemente clara y firme, comenzó a leer. «Mi querida Carmen, si estas palabras están siendo leídas, significa que finalmente he cumplido mi promesa de volver a Santa Rosa, aunque no de la manera que soñamos aquella noche bajo el roble. Regreso a ti y a esta tierra que nunca dejé de amar, para descansar finalmente cerca de ti. No sé si has podido perdonar mi ausencia, si has entendido las razones detrás de mi partida. Solo espero que ahora, al conocer toda la verdad, puedas encontrar en tu corazón un espacio para el joven que una vez te prometió el mundo y no pudo dártelo. En todos estos años lejos de ti, he vivido muchas vidas. He conocido el éxito y el fracaso, la abundancia y la soledad. He viajado por el mundo, he construido empresas, he ganado y perdido fortunas. Pero en cada momento, en cada logro y cada caída, tú has estado presente en mi corazón, como el faro que guía al navegante perdido en la tormenta. Si hay algo que he aprendido en esta larga vida, es que el verdadero valor no está en el dinero ni en el poder, sino en el amor. Y tú, Carmen, has sido el gran amor de mi vida, aunque el destino nos haya separado. Te dejo todo lo que tengo, no como compensación por los años perdidos, pues sé que nada podría compensar eso, sino como testimonio del amor que nunca murió, que me acompañó hasta mi último aliento. Donde sea que esté ahora, te estaré esperando, como siempre lo he hecho. Y cuando llegue tu momento, muchos años en el futuro, espero que podamos encontrarnos nuevamente, libres de las circunstancias que nos separaron en esta vida. Con amor eterno, Ernesto». Cuando doña Carmen terminó de leer, un silencio absoluto reinaba en el cementerio. Muchos de los presentes, incluidos sus propios hijos, luchaban por contener las lágrimas ante la belleza y la tristeza de aquellas palabras. La anciana dobló cuidadosamente la carta y la guardó de nuevo en su bolsillo, cerca de su corazón. El padre Ignacio reanudó la ceremonia con la bendición final y el féretro fue bajado lentamente a la tumba. Siguiendo una tradición local, cada persona presente arrojó un puñado de tierra sobre el ataúd. Cuando llegó su turno,
Doña Carmen tomó un puñado de tierra entre sus manos arrugadas y lo dejó caer suavemente. «Descansa en paz, mi amor», murmuró. «Al fin estás en casa». Al terminar la ceremonia, los asistentes comenzaron a dispersarse lentamente, muchos acercándose a doña Carmen para ofrecerle sus respetos. La anciana recibía las condolencias con una serenidad que sorprendía incluso a sus hijos. No parecía una mujer devastada por la pérdida, sino más bien alguien que finalmente había encontrado una forma de paz interior. Isabel se acercó a ella una vez que la mayoría se había marchado. «Hay una recepción preparada en el Hotel Mirador para los asistentes», informó. «Pero entenderé si prefiere no asistir». Doña Carmen consideró la propuesta por un momento. «Iré», decidió finalmente. «Ernesto querría que celebráramos su regreso, no que nos hundiéramos en la tristeza». Mientras se alejaban del cementerio, doña Carmen echó una última mirada hacia la tumba recién cubierta. Por primera vez en muchas décadas, sentía que un círculo se había cerrado en su vida. Un círculo que había comenzado bajo un viejo roble, con una promesa que, de una manera inesperada y conmovedora, finalmente se había cumplido. El Hotel Mirador, aquel edificio que durante toda su vida doña Carmen había visto como un lugar ajeno a su realidad, ahora la recibía como a una invitada de honor. El salón principal había sido decorado con arreglos florales elegantes pero sobrios, y mesas dispuestas con manteles blancos ofrecían una variedad de alimentos y bebidas que jamás se habían visto en Santa Rosa. Al entrar del brazo de Francisco, doña Carmen sintió todas las miradas sobre ella. Los habitantes del pueblo, mezclados con algunos ejecutivos argentinos que habían trabajado con Ernesto y habían viajado para la ocasión, la observaban con una mezcla de curiosidad, respeto y, en algunos casos, un dejo de envidia apenas disimulada. «¿Estás segura de que quieres quedarte?», preguntó Elena, notando la incomodidad de su madre ante tanta atención. «Podemos irnos a casa si lo prefieres». «No», respondió doña Carmen con firmeza. «Este momento también es parte de la historia, de nuestra historia». Isabel se acercó a ellos, acompañada por un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, con un acento argentino pronunciado. «Doña Carmen, me gustaría presentarle a Andrés Morales, el director ejecutivo de las empresas Valdés. Ha viajado desde Buenos Aires específicamente para conocerla». El hombre estrechó la mano de doña Carmen con deferencia. «Es un honor, señora. Don Ernesto hablaba de usted con tanto cariño, aunque debo confesar que muchos de nosotros pensábamos que era una especie de mito, una historia romántica que él había construido con los años». «Pues ya ve que soy bastante real», respondió doña Carmen con una sonrisa cansada. «Aunque a veces todo esto me parece a mí también un sueño del que voy a despertar en cualquier momento». «Le aseguro que no es un sueño», dijo Andrés con seriedad. «Las empresas que don Ernesto construyó son muy reales y ahora, según su testamento, usted es la principal accionista. Cuando esté lista, me gustaría hablar con usted sobre el futuro de estas empresas y cómo desea manejar su participación». La idea de ser responsable de empresas multinacionales era tan abrumadora que por un momento doña Carmen sintió que le faltaba el aire. Notándolo, Francisco intervino rápidamente. «Creo que esas conversaciones pueden esperar, señor Morales. Mi madre necesita tiempo para procesar todo lo que está sucediendo». Andrés asintió comprensivamente. «Por supuesto no pretendía presionar. Estaré en el hotel unos días más. Por favor, tómese su tiempo». A medida que avanzaba la recepción, doña Carmen se encontró recibiendo condolencias y felicitaciones a partes iguales. Los habitantes de Santa Rosa, que siempre la habían visto como la humilde viuda que caminaba kilómetros para ir a misa, ahora la miraban con nuevos ojos. Era como si su historia con Ernesto
la hubiera transformado de repente en un personaje de leyenda, en la protagonista de un romance que desafiaba al tiempo y la distancia. Nunca lo hubiera imaginado, doña Carmen, comentó Rosario, su vecina de toda la vida. Usted siempre tan callada, tan dedicada a su familia, y todo este tiempo guardando esta historia en su corazón. La vida a veces nos sorprende, Rosario, respondió doña Carmen. A mí me ha sorprendido 2 veces, primero al quitarme a Ernesto y ahora al devolverme una parte de él que nunca esperé. El alcalde de Santa Rosa, un hombre pomposo que rara vez había prestado atención a doña Carmen antes de ese día, se acercó a ella con una sonrisa que pretendía ser cálida pero resultaba evidentemente interesada. Mi más sentido pésame, doña Carmen, dijo, estrechando su mano con demasiado entusiasmo. Y permítame decirle que Santa Rosa está orgullosa de contar con una ciudadana tan ilustre. Si hay algo que el municipio pueda hacer por usted, cualquier cosa, no dude en decírmelo. La anciana, que había vivido lo suficiente para reconocer la hipocresía, asintió educadamente sin comprometerse a nada. Ya había comenzado a formarse una idea sobre cómo utilizar parte de la fortuna de Ernesto en beneficio del pueblo, pero sería en sus propios términos, no siguiendo los intereses del alcalde o de cualquier otro oportunista. Isabel, que había estado observando la escena desde cierta distancia, se acercó nuevamente a doña Carmen cuando notó signos de fatiga en su rostro. ¿Quiere que la lleve a casa?, ofreció con gentileza. Ha sido un día muy intenso. Doña Carmen asintió agradecida. Sí, creo que es suficiente por hoy. Mientras se despedía de los presentes, la anciana se detuvo brevemente junto a Miguel, el único de sus hijos que parecía genuinamente cómodo en aquel ambiente. Pareces en tu elemento, hijo, comentó con una pequeña sonrisa. Miguel, que había pasado los últimos años trabajando como contador en una pequeña empresa de la capital, se encogió de hombros con cierta timidez. Supongo que siempre tuve facilidad para los números y los negocios. Si hubiera tenido la oportunidad... No terminó la frase, pero no era necesario. Doña Carmen entendía perfectamente lo que quería decir. Sus hijos, criados en la pobreza de un pueblo rural, nunca habían tenido las oportunidades que merecían. Ese pensamiento reforzó su determinación de usar la herencia de Ernesto no solo para mejorar su comunidad, sino también para darles a sus hijos y nietos las posibilidades que ella y Manuel nunca pudieron ofrecerles. Ya en el automóvil de Isabel, de regreso a su casa, doña Carmen contemplaba el paisaje familiar de Santa Rosa con ojos nuevos. Las calles empedradas, las casas sencillas, la plaza con su fuente modesta, la iglesia donde había asistido a misa cada domingo durante décadas, todo seguía igual y, sin embargo, todo parecía diferente ahora que ella misma había cambiado. ¿En qué piensa?, preguntó Isabel, notando su mirada absorta. En los caminos que toma la vida, respondió doña Carmen. En cómo a veces damos por cerrados capítulos que, en realidad, siguen escribiéndose. Al llegar a la pequeña casa de adobe, doña Carmen se sorprendió al ver que sus 3 hijos habían llegado antes que ella. Francisco salió a recibirla. Pensamos que querrías compañía esta noche, mamá, explicó. Aunque si prefieres estar sola, lo entenderemos. Doña Carmen sintió una oleada de gratitud hacia sus hijos. A pesar de la conmoción que las revelaciones recientes debían haber causado en ellos, seguían priorizando su bienestar. Quédense, dijo, tomando la mano de Francisco. Esta sigue siendo su casa también. Una vez dentro, sentados alrededor de la mesa de la cocina como tantas veces habían hecho en el pasado, la familia guardó un silencio cómodo durante varios minutos. Fue Elena quien finalmente habló. He estado pensando, mamá, esta casa debe estar llena de recuerdos para ti.
de papá, de nosotros cuando éramos pequeños, pero también debe recordarte lo que perdiste, lo que pudo haber sido con Ernesto. Doña Carmen asintió lentamente. Cada rincón tiene una historia, hija. Algunas felices, otras dolorosas, pero todas son parte de mí. Lo que Elena quiere decir, intervino Miguel, es que ahora podrías vivir donde quisieras. Podrías tener una casa nueva, más cómoda, más cerca del pueblo para que no tengas que caminar tanto para ir a misa. La anciana miró a su alrededor, a las paredes desconchadas, al techo que goteaba cuando llovía fuerte, a los muebles gastados por el uso y el tiempo. Luego miró a sus hijos, esperando su respuesta. «Esta ha sido mi casa durante más de 60 años», dijo finalmente. «Aquí crié a mis hijos, aquí envejecí con Manuel, aquí he vivido mis alegrías y mis tristezas. No quiero irme». Francisco sonrió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Pero podrías hacer algunas mejoras, mamá. Un techo nuevo, ventanas que cierren bien, tal vez una cocina moderna que no te llene de humo cada vez que preparas algo». Doña Carmen consideró la idea. Nunca había sido una persona materialista, pero ciertamente había aspectos de su casa que hacían la vida diaria más difícil a medida que envejecía. «Eso me parece razonable», concedió. «Pero no quiero que se convierta en algo que ya no reconozco, que ya no siento como mi hogar». Los tres hermanos intercambiaron miradas de complicidad. Claramente habían estado discutiendo el tema entre ellos. «Y respecto al resto de la herencia», continuó doña Carmen, «tengo algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes». Mientras la noche avanzaba, doña Carmen les habló de sus planes. Un centro médico para Santa Rosa, becas para que los jóvenes del pueblo pudieran estudiar en la capital, mejoras en la escuela local y, por supuesto, asegurar el futuro financiero de sus hijos y nietos. A medida que compartía sus ideas, sentía que Ernesto estaría orgulloso de cómo planeaba usar su legado, de cómo su amor, a pesar de todas las barreras, finalmente daría frutos que beneficiarían a muchos. La luna brillaba alta en el cielo cuando finalmente se fueron a dormir. Doña Carmen en su habitación y sus hijos acomodados improvisadamente en las otras estancias de la pequeña casa. Antes de cerrar los ojos, la anciana miró hacia la ventana, hacia el cielo estrellado que cubría tanto el cementerio, donde ahora descansaban Manuel y Ernesto, como el viejo roble que había sido testigo de promesas juveniles. «Gracias», susurró, sin estar segura de a quién dirigía exactamente esa gratitud. Quizás a Dios, quizás al destino, quizás a los dos hombres que cada uno a su manera habían dado forma a su vida. 3 meses habían pasado desde el funeral de Ernesto y Santa Rosa ya no era el mismo pueblo adormecido de siempre. El cambio se sentía en el aire, en las conversaciones de la gente, en los proyectos que empezaban a tomar forma bajo la dirección discreta pero firme de doña Carmen. La pequeña casa de adobe había sido renovada, respetando su estructura original, pero mejorando significativamente sus condiciones. Un techo nuevo que ya no goteaba cuando llovía, ventanas que cerraban perfectamente manteniendo el calor en las noches frías, una cocina moderna que no llenaba todo de humo y un baño completo dentro de la casa, un lujo que doña Carmen nunca había tenido. Los cambios eran sustanciales, pero tal como ella había insistido, la esencia de su hogar se mantenía intacta. Pero más allá de su casa, los verdaderos cambios estaban ocurriendo en el pueblo. Los planos para el centro médico ya habían sido aprobados, y la construcción comenzaría en pocas semanas en un terreno a las afueras de Santa Rosa. El edificio de la escuela, que durante décadas había estado en condiciones deplorables, estaba siendo completamente renovado, y cada domingo, después de misa,
Doña Carmen recibía a jóvenes y a sus padres en una pequeña oficina que había acondicionado en el Hotel Mirador, donde escuchaba sus sueños y les explicaba el programa de becas que había creado. «Nunca imaginé que estaría haciendo algo así a mi edad», comentó doña Carmen a Isabel durante una de sus frecuentes visitas. La abogada había estado viajando entre la capital y Santa Rosa, ayudando a coordinar los aspectos legales de todos los proyectos. «Está haciendo un trabajo extraordinario», respondió Isabel con sincera admiración. Ernesto estaría muy orgulloso. Sentadas en el pequeño porche de la casa, contemplaban el atardecer mientras compartían un té. La relación entre ambas mujeres había evolucionado de lo estrictamente profesional a una amistad genuina. Isabel, huérfana desde joven, encontraba en doña Carmen la figura maternal que había perdido temprano, y doña Carmen valoraba la compañía de una mujer inteligente y educada con quien podía hablar de temas que iban más allá de la cotidianidad del pueblo. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto», confesó doña Carmen, «si no soy demasiado ambiciosa con estos proyectos». Isabel negó con la cabeza. «Está haciendo exactamente lo que Ernesto hubiera querido, usar su fortuna para mejorar la vida de las personas que viven en el lugar que ambos amaron». La mención de Ernesto trajo una sonrisa melancólica al rostro de doña Carmen. Había terminado de leer todos los diarios, viajando a través de 60 años de pensamientos, sentimientos y experiencias del hombre que nunca dejó de amarla. La lectura había sido como conocer a un Ernesto que nunca tuvo la oportunidad de conocer en vida. El joven inmigrante luchando por sobrevivir en un país extraño, el empresario emergente enfrentando riesgos y desafíos, el hombre maduro reflexionando sobre su vida y sus elecciones. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto, Isabel? Que siento que conozco mejor a Ernesto ahora, después de su muerte, que cuando éramos jóvenes y creíamos saberlo todo el uno del otro. Isabel asintió comprensivamente. El amor juvenil es intenso, pero a menudo superficial. Lo que Ernesto sintió por usted maduró con el tiempo, se profundizó, aunque fuera a distancia. Doña Carmen reflexionó sobre esas palabras. Era cierto. Lo que había sentido por Ernesto cuando era joven era una pasión intensa, un primer amor con toda su fuerza arrolladora. Pero lo que sentía ahora, después de leer sus diarios, de conocer sus pensamientos más íntimos a lo largo de toda una vida, era algo mucho más profundo, más complejo. Un amor que trascendía el tiempo, la distancia, incluso la muerte. «Miguel me ha estado ayudando con la fundación», comentó doña Carmen cambiando ligeramente de tema. «Tiene un talento natural para los negocios que nunca pudo desarrollar completamente. Su hijo del medio había dejado su trabajo en la capital para regresar a Santa Rosa y ayudar con la administración de los proyectos comunitarios y la gestión de la herencia. Francisco había decidido quedarse en la ciudad, pero viajaba frecuentemente para visitar a su madre, y Elena, que había sido profesora toda su vida, estaba completamente involucrada en la renovación de la escuela y el desarrollo del programa de becas. «Es maravilloso cómo sus hijos la están apoyando», observó Isabel. «Sí, lo es», asintió doña Carmen. «Al principio temí que no entendieran, que se sintieran heridos por mi historia con Ernesto, pero han sido increíblemente comprensivos». El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Era el mismo paisaje que doña Carmen había contemplado durante toda su vida, y sin embargo, ahora lo veía con ojos diferentes, como si cada puesta de sol fuera un regalo, cada momento una oportunidad para hacer algo significativo con el tiempo que le quedaba. «¿Ha pensado en lo que haremos con las empresas en Argentina?», preguntó Isabel. «Andrés Morales ha estado esperando pacientemente, pero eventualmente necesitaremos darle una respuesta». Doña Carmen suspiró.
Esa era la parte más complicada de toda la herencia. Las empresas mineras de Ernesto eran enormes corporaciones con miles de empleados, operaciones en varios países y complejas estructuras financieras que ella apenas comenzaba a entender. He estado hablando con Miguel sobre eso, respondió. Creo que lo mejor sería establecer un consejo directivo profesional que maneje las operaciones diarias, pero manteniendo la propiedad en la familia y asegurando que parte de las ganancias sigan financiando los proyectos aquí en Santa Rosa y en otras comunidades necesitadas. Isabel sonrió, nuevamente impresionada por la claridad de pensamiento de doña Carmen. Para alguien que había vivido una vida tan sencilla, mostraba una intuición sorprendente para asuntos complejos. Me parece una excelente idea. Podemos comenzar a trabajar en esa estructura de inmediato, si le parece. Un silencio cómodo se estableció entre ellas mientras observaban cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo cada vez más oscuro. A lo lejos, las luces de Santa Rosa se encendían una a una, como luciérnagas en la noche. ¿Sabe qué extraño más?, dijo repentinamente doña Carmen. Caminar. Antes, cuando nadie me conocía, cuando solo era la vieja que recorría kilómetros para ir a misa, podía caminar en paz, pensar, rezar, contemplar el paisaje. ¿Y ahora ya no puede hacerlo? Ahora todos quieren llevarme en auto, ofrecerme ayuda, hablar conmigo sobre sus problemas o sus ideas para el pueblo. Es agradable sentirse valorada, pero a veces solo quiero ser invisible de nuevo, al menos por un rato. Isabel comprendió perfectamente. La fama repentina, incluso en un contexto tan pequeño como Santa Rosa, podía ser abrumadora, especialmente para alguien acostumbrado a la soledad y el anonimato. ¿Por qué no camina muy temprano, antes de que el pueblo despierte? O quizás podríamos encontrar algún lugar menos transitado. Doña Carmen consideró la sugerencia. Tal vez lo haga, aunque hay algo especial en ese camino a la iglesia. Cada piedra, cada curva, cada árbol tiene una historia para mí. La conversación fue interrumpida por la llegada de Miguel, que traía noticias sobre los avances en el proyecto del centro médico. Mientras su hijo hablaba entusiasmado sobre los equipos que estaban considerando adquirir y los médicos que habían mostrado interés en trabajar allí, doña Carmen lo observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo por el hombre capaz en que se había convertido, melancolía por pensar en todo el potencial que había quedado sin desarrollar durante tantos años debido a la falta de oportunidades. El doctor Ramírez ha aceptado ser el director médico, anunciaba Miguel con evidente satisfacción. Dice que la oportunidad de crear un centro de salud desde cero en una zona tan necesitada es un sueño hecho realidad para él. Esa es una excelente noticia, respondió doña Carmen. ¿Y qué hay del área pediátrica? Sabes que es muy importante para mí. Estamos en conversaciones con una especialista que hizo su residencia en Barcelona. Tiene experiencia trabajando en zonas rurales y parece muy interesada en el proyecto. Mientras escuchaba a su hijo, doña Carmen pensaba en todos los niños de Santa Rosa que, como sus propios hijos en su momento, tenían que ser llevados a la ciudad cada vez que enfermaban gravemente. En las mujeres que daban a luz en sus casas sin asistencia médica adecuada. En los ancianos que, como ella misma, tenían que recorrer largas distancias para recibir atención básica. Todo esto vale la pena, pensó, mientras Miguel seguía detallando los planes. Todo el dolor, toda la espera, toda la incertidumbre, si al final puedo usar este regalo inesperado para hacer una diferencia real en la vida de mi gente. Y en ese momento, sintió una paz profunda, como si Ernesto mismo le estuviera susurrando al oído que estaba en el camino correcto, que esta era exactamente la forma en que él hubiera querido que su amor, finalmente, diera frutos en el mundo. Un año había pasado desde aquel domingo en que doña Carmen
Caminando hacia la iglesia como había hecho durante décadas, se encontró con Isabel y con la verdad que cambiaría su vida para siempre. Un año de transformaciones, de aprendizajes, de sanar heridas antiguas y crear nuevos comienzos. Santa Rosa ya no era el mismo pueblo olvidado de siempre. El flamante Centro Médico Ernesto Valdés, ubicado a la entrada del pueblo, era un edificio moderno de 2 plantas que contrastaba con la arquitectura tradicional del resto de la localidad. Equipado con tecnología que muchos hospitales de la capital envidiarían, ofrecía atención de calidad no solo a los habitantes de Santa Rosa, sino también a los de pueblos vecinos. La escuela, completamente renovada, ahora contaba con laboratorios, biblioteca y una pequeña sala de computación. Y el programa de becas ya había enviado a 15 jóvenes prometedores a estudiar en las mejores universidades del país. Pero quizás el cambio más significativo estaba en las personas mismas. Había un aire de esperanza en Santa Rosa, una energía renovada, como si el pueblo entero se hubiera despertado de un largo letargo. Los jóvenes ya no hablaban solo de irse a la capital en busca de oportunidades. Ahora soñaban con estudiar y luego regresar para contribuir al desarrollo de su comunidad. En medio de todos estos cambios, doña Carmen mantenía su rutina dominical. Seguía asistiendo a misa cada semana, aunque ahora lo hacía en un pequeño automóvil que Miguel había insistido en comprarle, conducido por un joven del pueblo que trabajaba como su chofer y asistente. La transformación en su vida había sido radical en muchos aspectos, pero en otros se mantenía fiel a sus costumbres, a su esencia. Este domingo en particular era especial. Se cumplía exactamente 1 año desde su encuentro con Isabel, y doña Carmen había decidido hacer algo que llevaba tiempo considerando. Después de la misa, pidió a su chofer que la dejara en la entrada del camino que conducía a su casa, el mismo que durante tantos años había recorrido a pie. «Vendré a buscarla en 2 horas, doña Carmen», dijo el joven preocupado. «¿Está segura de que quiere caminar sola?» «Completamente segura, Raúl», respondió ella con una sonrisa serena. «Necesito hacer este recorrido una vez más, a mi ritmo, con mis pensamientos». El muchacho asintió respetuosamente y se alejó en el automóvil, dejándola sola en el inicio del sendero de tierra. Doña Carmen respiró profundamente, saboreando el aire puro de la mañana. Aunque ya no necesitaba usar bastón gracias a una operación de cadera que se había realizado meses atrás, otro lujo que la fortuna de Ernesto le había permitido, su paso seguía siendo lento, cauteloso, el de una mujer que ha vivido casi 9 décadas y respeta los límites de su cuerpo. Comenzó a caminar, dejando que los recuerdos fluyeran libremente. Cada tramo del camino evocaba momentos diferentes de su vida. Aquí había descansado innumerables veces, recuperando el aliento. Allá había encontrado una vez a don Joaquín con su carreta. Más adelante había un árbol bajo cuya sombra solía detenerse en los días más calurosos. A medida que avanzaba, iba notando los pequeños cambios en el paisaje. Nuevas casas a lo lejos, un camino secundario recién abierto, tendidos eléctricos donde antes no los había. El mundo seguía transformándose, incluso en este rincón apartado que durante tanto tiempo había parecido congelado en el tiempo. Cuando llegó a la colina, esa que siempre había representado el tramo más difícil de su recorrido, se detuvo un momento. Desde allí podía ver gran parte del pueblo, la iglesia con su campanario, la plaza central, el Hotel Mirador, y ahora también el nuevo centro médico con su inconfundible diseño moderno, y más allá, en la otra colina, el cementerio donde descansaban Manuel y Ernesto, los 2 hombres que habían marcado su vida de maneras tan diferentes. «¿Qué pensarían ustedes 2 de todo esto?», murmuró como si pudieran escucharla. Manuel,
siempre tan práctico, estarías orgulloso de cómo hemos mejorado la vida en el pueblo. Y tú, Ernesto, tú siempre soñaste con regresar y hacer algo grande aquí. De alguna manera lo has logrado. Continuó su camino, ahora descendiendo por el otro lado de la colina. La casa que había sido su hogar durante más de 60 años apareció finalmente a la vista. Aunque renovada y en mejores condiciones, seguía siendo esencialmente la misma estructura sencilla de adobe que Manuel había construido con sus propias manos. Doña Carmen había insistido en mantener su carácter, resistiendo las sugerencias de demolerla y construir algo más acorde con su nuevo estatus económico. Al acercarse, notó un automóvil desconocido estacionado frente a la entrada. Un hombre joven de unos 30 años esperaba apoyado contra el vehículo. Al verla aproximarse, se enderezó, visiblemente nervioso. «¿Doña Carmen Sánchez?», preguntó cuando ella estuvo lo suficientemente cerca. «Sí, soy yo», respondió, estudiándolo con curiosidad. Había algo vagamente familiar en sus rasgos, aunque estaba segura de no haberlo visto antes. «Mi nombre es Javier Valdés», dijo el joven, extendiendo su mano. Era el sobrino nieto de Ernesto Valdés. Doña Carmen sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Valdés? No sabía que Ernesto tuviera familia. En realidad casi no la tenía, explicó Javier. Su hermano menor, mi abuelo, murió hace muchos años. Ernesto y yo no éramos cercanos. De hecho, solo lo vi unas pocas veces en mi vida. Él era bastante solitario. Doña Carmen asintió, recordando las entradas de los diarios donde Ernesto mencionaba su relación distante con su hermano y el resto de su familia. «¿Qué te trae por aquí, Javier?», preguntó, invitándolo con un gesto a entrar a la casa. Una vez dentro, sentados en la sala renovada pero que conservaba la esencia de siempre, Javier le explicó el motivo de su visita. «Encontré esto entre las cosas de mi madre, después de su fallecimiento hace unos meses», dijo, sacando un sobre amarillento de su chaqueta. «Es una carta que Ernesto le escribió a mi abuelo hace muchos años. En ella habla de usted, de Santa Rosa, de por qué nunca pudo regresar». Doña Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. «Puedo, por supuesto», asintió Javier. «De hecho, creo que le pertenece más a usted que a mí». La carta, fechada en 1970, era una larga explicación de Ernesto a su hermano sobre las verdaderas razones de su partida de Santa Rosa y su incapacidad para volver. Contaba con detalle las amenazas del padre y el tío de Carmen, su miedo por la seguridad de ambos, su decisión de alejarse para siempre. «Nunca he dejado de amarla, hermano», leyó doña Carmen, las lágrimas nublando su visión. «Y a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido el valor de enfrentarme a su familia, de luchar por nuestro amor. Pero entonces recuerdo la crueldad en los ojos de Sebastián, sus palabras. Si vuelves a acercarte a ella, no solo tú sufrirás las consecuencias. Y sé que tomé la única decisión posible en ese momento». Cuando terminó de leer, doña Carmen permaneció en silencio por varios minutos, absorbiendo el impacto de estas nuevas revelaciones que, aunque no cambiaban fundamentalmente lo que ya sabía, añadían capas de complejidad y dolor a la historia que había definido su vida. «Gracias por traerme esto, Javier», dijo finalmente. «Significa mucho para mí». «No es lo único que he venido a traerle», respondió el joven. «También quería conocer a la mujer que mi tío abuelo amó toda su vida y darle las gracias personalmente». «Darme las gracias. ¿Por qué?» «Por lo que está haciendo con su herencia. Podría haberse limitado a vivir cómodamente el resto de sus días o a beneficiar solo a su familia, pero en lugar de eso, está transformando toda una comunidad. Eso habría hecho muy feliz a Ernesto». Doña Carmen sonrió con tristeza. «Intento honrar su memoria de la mejor manera que sé».
Javier se quedó a almorzar, compartiendo anécdotas de las pocas veces que había interactuado con Ernesto, describiéndolo como un hombre serio pero amable, intensamente privado pero generoso. Cada nueva historia era como una pequeña pieza más en el rompecabezas que doña Carmen había estado armando durante el último año, ayudándola a completar la imagen del hombre que Ernesto había llegado a ser. Cuando Javier finalmente se despidió, prometiendo volver a visitarla, doña Carmen se sentó en el porche de su casa, contemplando el paisaje que había sido el telón de fondo de toda su vida. El sol comenzaba a descender, bañando las colinas con una luz dorada que suavizaba sus contornos. Pensó en los extraños giros que había dado su vida, en cómo, a sus casi 90 años, cuando la mayoría de las personas han cerrado ya todos los capítulos importantes de su existencia, ella había comenzado uno completamente nuevo, en cómo el dolor de una separación ocurrida más de 6 décadas atrás había florecido, contra todo pronóstico, en un legado de esperanza y oportunidades para toda una comunidad. Quizás eso es el amor verdadero, reflexionó. No solo lo que sentimos, sino lo que creamos a partir de esos sentimientos, las semillas que plantamos, los frutos que nacen incluso después de que nosotros nos hayamos ido. La tarde avanzaba, y con ella, las sombras se alargaban sobre el camino que tantas veces había recorrido para llegar a misa. Ese camino que simbolizaba su vida, largo, a veces arduo, con subidas empinadas y bajadas peligrosas, pero siempre conduciendo hacia algo que valía la pena, algo que daba sentido a cada paso, a cada esfuerzo. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, doña Carmen cerró los ojos y sintió una paz profunda, como si todos los hilos sueltos de su existencia finalmente se hubieran entrelazado en un diseño armonioso. Y en ese momento de perfecta serenidad, casi pudo escuchar 2 voces amadas susurrándole desde más allá del tiempo y la distancia, la de Manuel, agradeciéndole por los años compartidos, por la familia creada juntos, y la de Ernesto, diciéndole que su promesa, aunque cumplida de manera inesperada, finalmente había quedado saldada. «Gracias a ustedes también», murmuró doña Carmen a las sombras del atardecer, «por amarme cada uno a su manera, por ser parte de mi camino». Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, una anciana que una vez había caminado horas para ir a misa, contemplaba con serenidad el sendero recorrido, agradecida por cada paso, cada piedra, cada desvío que la había conducido hasta este momento de plenitud, donde pasado y presente se fundían en una última lección, que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra la manera de cumplir sus promesas, aunque sea en formas que nunca hubiéramos imaginado.